violencia de género, nuevo marco legislativo y de intervención. Para esta segunda sesión, que es vamos a hablar de la violencia vicaria y secuelas de la VG, de la violencia de género en menores y menores de mujeres víctimas de violencia de género. Para darnos esta sesión hemos contado con Pablo Nieva. Pablo Nieva Serrano es psicólogo, especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica. Tiene máster en psicoterapia sensoriomotriz y es especialista en intervención con víctimas de violencia de género de la Universidad de Comillas. Actualmente y desde el 2013 es coordinador del Servicio de Asistencia Psicológica a Menores Víctimas de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. También es miembro del Consejo Asesor del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Paralelamente a esto, ha compartido esta práctica con la docencia relacionada con la intervención con víctimas de violencia de género y trauma. Cuenta Pablo con un extenso currículum y estamos encantadas de tenerte hoy aquí. Cuando quieras, empiezas. Muchas gracias, Nuria, por la presentación. Gracias a ti. Y bueno, agradecer al Ayuntamiento de Torrejón, a Nuria y en especial, ¿no?, a Chus por darme la oportunidad de compartir, bueno, mi experiencia en este bagaje de la atención psicológica a menores víctimas de violencia de género, que, bueno, que en este caso hemos titulado como ¿no? A ver, que ahora la presentación: violencia vicaria, impactos y secuelas. Un segundito que comparto la pantalla. Vamos allá. Ahí está, fenomenal. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vamos a verlo para que lo veáis también en pantalla completa y sea más cómodo para verlo. Vamos allá. Aquí está. Ahí está. Fenomenal. Bueno, antes de empezar con la clase, y si hay alguien que me ha escuchado, es una diapositiva que suelo poner habitualmente, me parece muy interesante hablar sobre la subjetividad y el valor del discurso, ¿no? Me he fijado un poquito antes de empezar la clase, en estos 5 minutos de cortesía que hemos dado, en un poco el número de participantes y las personas que había, ¿no?, participando. Y fijaros que la gran mayoría de las que estáis presentes sois mujeres, ¿no? Llama la atención y por eso me parece muy interesante nombrarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Que sobre, en este caso, menores víctimas de violencia de género, bueno, del ámbito de la violencia de género, sea un hombre quien tenga el poder del discurso y además imponga como un poco, además en este formato que ahora la pandemia nos ha impuesto, una única dirección y se me otorga ese poder, ¿no? Y para eso utilizar el término que acuñó Donna Haraway, que es esta mujer que veis aquí, me parece muy relevante, que era el conocimiento situado, y ponía en valor que el discurso o la subjetividad de las personas no era la misma dependiendo la raza, el género, la clase social, la orientación sexual o la identidad sexual a la que pertenecían, ¿no? Y si pensáramos un rato, ¿no?, si en vez de, ¿no?, alguien como yo, hombre, ¿no?, de raza blanca, cis, con estudios universitarios, pues fuese una mujer trans del Bronx, negra, sin estudios, ¿no? Pues evidentemente el valor del discurso no sería el mismo. Y hablar de esto y poner en conocimiento esto me parece de suma relevancia en una formación de género, ¿no? Porque si negásemos la posición que yo tengo para legitimar mi discurso, estaríamos negando gran parte de lo que vamos a hablar a continuación. Y de lo que vamos a hablar, he hecho un pequeño índice, como va a ser
2 horas de clase vamos a intentar, y lo que quedé con Chus fue en hacer 1 hora y media más o menos de ponencia y después dejaros media hora para poder participar, para que comentéis, para que aclaremos y podamos pensar conjuntamente las diferentes ideas. En la parte que voy a dar yo, lo divido en diferentes partes. En un primer momento me gustaría ayudaros a que nos acercásemos, ¿no?, a la realidad social de las y los menores víctimas de violencia de género. También que pudiésemos pensar, porque esto va a ser muy importante, en cómo influye o qué sucede en las maternidades y las paternidades de las y los menores víctimas de violencia de género. Vamos a pensar sobre las consecuencias psicológicas que hay en la exposición a dicha violencia y vamos a centrarnos también en algo que desde nuestro servicio vemos mucho, ¿no?, en esas consecuencias de las visitas que hay con estos padres, qué sucede, ¿no?, y cómo manejamos esas situaciones. Para ya ir terminando, vamos a también poder pensar sobre los diagnósticos que se hacen en relación a estos menores, en muchas ocasiones equívocos, y bueno, pues hablar del SAP, ¿no?, porque si hablamos sobre esta población y no hablamos del mal llamado síndrome de alienación parental, pues creo que estaríamos negando una realidad jurídica que se impone y que tiene un valor muy importante. Espero ir lo más rápido posible para que podamos llegar a poder ver todo. Lo que sí que me voy a ceñir seguro es a que a las 5:30 os dé paso a que podáis hablar y participar vosotras, como os decía, para no construir un discurso unidireccional sobre violencia y sobre género, que además sea únicamente un hombre el que tenga la palabra, ¿de acuerdo? Así que, bueno, una de las diapositivas cuando hablo sobre la realidad social de esta población es sobre, ¿no?, Vicent Felitti, que es un epidemiólogo norteamericano que trabajó durante muchos años en San Diego en una clínica con personas que sufrían obesidad mórbida, ¿no? Y ya en la década de los 80 empezó a relacionar la obesidad con experiencias infantiles adversas. Esto le hizo querer investigar sobre esas experiencias infantiles adversas, ¿no? Y todo además lo relaciona, que es muy interesante la anécdota que él cuenta en la investigación que hace a raíz de una auxiliar de enfermería que trabajaba en la propia clínica, que sufrió obesidad mórbida y pasó a ser paciente de repente, ¿no? En ese ingreso, en aquella época, como no se hacían todavía las cirugías estas estomacales de reducirlas para poder adelgazar, sino que eran únicamente ingresos en las clínicas de ayunos, digamos, controlados en la propia clínica, donde pasaban prácticamente un año los pacientes ingresados. Pues esta mujer ingresa como paciente y al de un año se le da el alta porque pierde el peso que se había estimado que debía hacerlo para volver a tener una salud física óptima, ¿no? Lo llamativo y lo que cuenta Felitti es que en muy poco tiempo recupera el peso que había perdido rápidamente y que le coloca en un lugar otra vez de mucho riesgo para su salud. Y además el propio Felitti decía que pocas veces había visto cómo, a pesar de su experiencia médica, una persona había recuperado tan rápidamente el peso. Y lo pone como ejemplo porque es algo que ve y que se da cuenta que sucede con muchas pacientes que atiende, ¿no? Y es que al sentarse con esta mujer y preguntarle qué era lo que le sucedía o qué creía que le sucedía para poder haber recuperado el peso de forma tan rápida, lo que planteaba esta mujer era que sentirse otra vez mirada y sentirse deseada bajo la mirada de los hombres le generaba unos recuerdos y unos flashbacks que le recordaban a abusos sexuales sufridos en la infancia. Esto que cuenta él, como lo vio repetido en muchas ocasiones y veía que muchas de las personas que ingresaban por la obesidad mórbida
mostraban dificultades en la infancia, pues hizo una investigación sumamente potente entrevistando a 17.000 personas, ¿no? Generalmente de raza blanca, de clase media, con una buena formación y con suficiente seguridad como para poder tener seguros médicos que se pudiesen costear la clínica donde trabajaba este médico, ¿no? Y ahí descubrí una serie de datos con todas estas personas que entrevistó muy interesantes, ¿no? Que solo una tercera parte de los entrevistados y entrevistadas afirmó no haber tenido experiencias infantiles adversas, ¿vale? Además, una cuarta parte afirmó haber sufrido maltrato físico por uno de sus progenitores o cuidadores en la infancia, ¿no? También el 28% de las mujeres y el 16% de los hombres afirmaron que alguna persona por lo menos 5 años mayor que ellos les tocó el cuerpo de manera sexual a lo largo de la infancia. Y un poco a la población que nos atañe hoy, decía que una octava parte de las personas entrevistadas afirmó haber sido víctima de violencia de género, o sea que habían estado expuestos a la violencia física que ejercía el padre sobre la madre. Los últimos, bueno, los datos que había hasta el 2015, sobre menores víctimas de violencia de género en nuestro país era de 820.000 menores, que coincide también con una investigación que se hace 10 años antes a través de Save the Children, y que calculan que hay esta cantidad de personas a lo largo del año, o esta cantidad de menores víctimas de violencia de género. Pero es cierto que, como sabéis, el año pasado el Ministerio de Igualdad publicó una nueva investigación que se hizo en el 2019 y, digamos, duplica los datos, ¿no? Llegando a 1.600.000 menores víctimas de violencia de género, ¿no? ¿Por qué se duplican los datos, ¿no? Porque a pesar de que los datos de mujeres víctimas de violencia de género prácticamente coinciden con la macroencuesta realizada en el año 2015. Porque en este caso, y me parece que con buen criterio, en la investigación se opta por no preguntar a las madres si creían que habían tenido algún tipo de secuelas o habían sido expuestos esos menores a la violencia de género, sino que únicamente se daba por hecho que vivir en un hogar donde se diese la violencia de género ya reconocía a esos menores como tal, y por eso fue el motivo por el cual se duplicó el número de menores, ¿no? Bueno, pero concretamente cuando Chu se puso en contacto conmigo para poder hablar de este tema, me planteaba, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la violencia vicaria. Y bueno, sí que es cierto que es algo que está muy en boca en los medios de comunicación, en todo el entorno que tienen cierta sensibilidad sobre la violencia de género. Y si os soy sincero, no es un término que me acabe de convencer. Y os digo por qué. Yo entiendo que la violencia vicaria es una de muchas que sufren los menores y las menores víctimas de violencia de género. Sí creo que hay una parte en la que los hombres maltratadores, una vez se han separado para mantener la relación con sus hijos, una de las motivaciones para mantener relación con sus hijas y con sus hijos es la de seguir ejerciendo la violencia con ellos para ejercerla de forma indirecta sobre la madre, que sería al fin y al cabo la violencia vicaria. Pero no me parece que engloba la motivación exclusiva y genuina por la cual estos hombres ejercen la violencia hacia estos niños y niñas. Hay una parte importante, ¿no? Y luego ya veremos que incluso McCloskey ya en el año 2001 investigaba sobre esto y demostró como que el 65% de los hombres que mantenían las visitas con los hijos en común que habían sido condenados por violencia de género lo hacían para poder controlar y ejercer cierta violencia sobre las madres. Pero creo que quedaría un poco reducido la motivación o el ámbito del ejercicio de la violencia de estos padres hacia estos niños exclusivamente por querer ejercer la violencia contra la madre, ¿no? Primero, porque estos hombres, la forma de educar en la que en la que han crecido, la violencia es parte de ella y por lo tanto no tienen ninguna conciencia
al revés, cuando tú les confrontas y hablas con ellos, les parece completamente normal y entienden como una buena educación tener ciertas conductas de violencia hacia sus hijas y hacia sus hijos, ¿no? Incluso además, y hay otras investigaciones que veremos después, que ponen encima de la mesa que incluso la exposición a la que han estado estos niños y estas niñas expuestos cuando ellos ejercían la violencia sobre las madres, estos padres creen que no les ha afectado ni lo más mínimo, ¿no? Y además te lo dicen de forma genuina, ¿no? No. Es normal que un niño vea cómo su padre puede pegar a su madre en algún momento dado. Por otro lado, y esta es otra de las partes que me parecen como más importantes y que saldría un poco de lo que es la perspectiva o la mirada exclusiva de la violencia a menores víctimas de violencia de género como algo vicario hacia la madre, y es que estos hombres, en general, por nuestra experiencia, vemos que cuando se separan porque han sido condenados, porque la mujer ha conseguido poner tierra de por medio con estos hombres, la mayoría de ellos dejan de mantener contacto con estas mujeres. Y por lo tanto, dejan de tener a su alcance su vínculo de apego más importante con el que desplegaba esa violencia. No olvidemos que muchos de estos hombres, sus redes no sociales, sino sus redes vinculares más primarias, o sea, sus relaciones más potentes, no son muchas. Eso no quiere decir que socialmente no estén en un lugar bien reconocidos, ni mucho menos, pero sí que sus relaciones más íntimas tampoco son excesivas. Cuando pierden la de la madre, porque la madre la ha denunciado, porque se ha separado, la que le queda principalmente es la de sus hijos y sus hijas. Y cuando tu modelo relacional está, digamos, enraizado a través de la violencia, vas a desplegar esa parte donde tienes que desarrollar toda la parte afectiva, si se da a través de la violencia, con esos vínculos más primarios o principales, ¿no? Que van a ser en este caso tus hijas y tus hijos. Entonces, no solo hay una motivación para poder ejercer la violencia sobre las madres, que es evidente, sino que también hay una forma como normalizada y genuina de estos hombres que con las personas más cercanas a ellos, para poder imponer su voluntad, para poder al fin y al cabo relacionarse, ejercen la violencia. Entonces, esto se maximiza incluso más, también lo vemos, cuando las mujeres consiguen separarse, porque, digamos, estos niños quedan exclusivamente como relaciones más importantes para estos padres. Y claro, es interesante que pensemos sobre la realidad social de estas criaturas, ¿no? Estos son datos que hemos obtenido de nuestro servicio de este último año, del año 2020, y podemos ver cómo, a pesar de que ahora luego hablaremos, aunque sea tímidamente, de la modificación de la ley del artículo 94 del Código Civil, porque nos puede quizás cambiar esta realidad que se ha dado hasta septiembre de este año. Veremos, ¿eh? Yo todavía soy un poco escéptico en ese sentido, pero bueno, si vemos, estos son datos a final de, o sea, a 31 de diciembre de 2020, en nuestro recurso, el 65% de los hombres tenían un régimen de visitas normalizado, como un divorcio normal, fines de semana alternos, etcétera, etcétera. Y un 2% mantenían visitas con los menores a pesar de que no hubiese un régimen establecido, ¿no? Solo había un 33% en el que no se daba el régimen de visitas normal, ¿no? Y luego otra de las cosas llamativas es que, bueno, pues estos hombres, otra de las consecuencias más habituales que sucede cuando son condenados por violencia, se les impone una orden de alejamiento, es que rápidamente pasan de reconocerse, si en algún momento lo han hecho como agresores, a reconocerse como víctimas, porque han pasado varios días en el calabozo o un día en el calabozo, han estado en una situación en la que se han podido sentir discriminados y además en muchas ocasiones son sacados de su domicilio, ¿no? Y
¿Cómo contrarrestan ellos ante esta situación? Pues principalmente a través del ejercicio, una vez más, de la violencia como pueden, y el incumplimiento de las obligaciones económicas, como veis a continuación, en el que más de la mitad de los padres lo hacen de forma reiterada, es evidente, ¿no? Solo habiendo un 39% de los padres que cumplen, digamos, con la obligación económica del pago de pensiones y demás de forma constante. ¿De acuerdo? Otra de las realidades, ¿no?, que vemos en nuestro servicio es que, por desgracia, muchos de estos menores y muchas de estas madres no llegan a los puntos de encuentro familiares, que pueden ser recursos de mucha protección de estos niños y niñas, pero que por diferentes motivos no acaban de llegar, ¿no? Y en cambio sí que vemos que muchos de ellos pasan muchos años expuestos a la violencia, ¿no? Vemos como la gran mayoría por lo menos han estado entre 1 y 5 años expuestos a la violencia en la relación que han mantenido los padres, ¿no? Estos son datos, creo, que nos tienen que hacer pensar en relación a lo que os decía de la expectativa de la nueva ley de protección a la infancia de junio de este año, y que se ha puesto en marcha o ha entrado en vigor, por decirlo rigurosamente, en septiembre de este año, hace apenas 2 meses, y una de las cuestiones, como sabéis, es la modificación del artículo 94 del Código Civil, en el que a partir de ahora, en los casos en los que se abre un procedimiento de violencia de género, digamos que el juez por sí no va a tener que establecer un régimen de visitas, a no ser que vea que el bienestar o por el bien del menor sea mejor establecerlo, ¿no? En cualquier caso, veremos cómo influye, porque al final los jueces y las juezas van a ser los mismos con esta ley o sin esta ley. Es cierto que a priori cambia, pero en el auto, el justificar o no, el mantener unas visitas o no, no creo, a mi parecer, que vaya a cambiar tanto el hecho de que se establezcan o descienda el porcentaje del 65% de los regímenes de visitas en nuestro servicio. Os lo diré más o lo veremos con el tiempo más bien, y lo podremos pensar cuando transcurra por lo menos 1 o 2 años de la puesta en marcha o entrada en vigor de la ley. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a continuación a hablar sobre, como os decía antes, también sobre la maternidad, ¿no?, con las menores y los menores víctimas de violencia de género. Sabemos, y muchas veces hablamos, de que de esta población son las víctimas invisibles, ¿no? Ahora bien, yo creo que tenemos que pensar mucho lo que es ser madre y ser mujer en la sociedad actual, y reformular mucho también lo que es ser madre de un menor víctima de violencia de género, ¿no? Porque las mujeres, entre muchos de los mandatos de género que tenéis, probablemente el más importante o el que el más peso tiene es el de ser madre y el de ser una buena madre, ¿no? Además, sois las últimas responsables, o así os lo hace sentir la cultura patriarcal, del bienestar de vuestros hijos. Y como psicólogas y psicólogos o profesionales que atendemos a víctimas de violencia de género, tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? De reproducir esas exigencias culturales sobre estas madres, para no poder repetir modelos patriarcales que puedan revictimizar y responsabilizar una vez más a estas mujeres, ¿no? Por eso tenemos que estar constantemente analizando y evaluando nuestros propios mandatos de género como profesionales cuando atendemos, ¿no? Porque claro, y era lo que os decía al principio, ser menor víctima de violencia de género seguramente es algo que está invisibilizado por detrás de ser una mujer víctima de violencia de género. Pero, ¿y ser madre víctima de un menor víctima de violencia de género? ¿Qué lugar ocupa, no? Lo hemos pensado alguna vez, porque sí entendemos a estas mujeres como víctimas de sus maridos, pero como madres de otros menores víctimas, y el efecto que tiene de forma indirecta sobre ellas mismas también, esto que hablábamos también de la violencia vicaria, pensar sobre estas idas y venidas viene muy bien también para ver en qué lugar nos ocupamos
o les colocamos cuando las tenemos y estamos trabajando con ellas, ¿de acuerdo? Claro, una de las cosas que vamos a tener que pensar, por lo tanto, es sobre las capacidades de maternaje que van a ir completamente en dirección opuesta a la autoconservación cuando se está conviviendo con un maltratador, ¿no? Cuando se convive con un maltratador, y ya no solo cuando se convive, sino cuando experimentamos la violencia a través de nuestros hijos, inhiben nuestras capacidades del sistema de apego y eso favorece a que no podamos cuidar si estamos intentando sobrevivir a la violencia, ¿no? Por lo tanto, cuanto más presente está el padre, la madre más pierde, y eso lo vemos de forma evidente, las capacidades de cuidado, la empatía y la capacidad de recoger las necesidades de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? En cambio, y es muy significativo como vemos cuando el padre se ausenta por motivos laborales, porque la mujer en un periodo corto ha podido separarse o por los motivos que sea, cómo esas capacidades de maternaje se recuperan de forma directa, ¿no? Por lo tanto, cuanto más presente está el padre en el hogar, más daño causa en la madre y más deterioradas quedan las capacidades de maternaje. Y en ocasiones, por desgracia, estas capacidades quedan tan mermadas que las propias madres, también esto hay que reconocerlo, reproducen situaciones de negligencia que las criaturas no tienen ni los cuidados más básicos, ¿no? Y hay como dos claras consecuencias que vemos en las en madres que sufren violencia de género y que están muchas veces en el proceso todavía de convivencia con el maltratador, ¿no? Y es ese oscilar en muchas ocasiones entre el autoritarismo reproducido por lo que han aprendido o se han inoculado por parte del padre a la permisibilidad más absoluta por el victimismo que les crea la propia violencia sufrida, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene? Que eso es lo que tenemos que pensar en los niños y en las niñas que tienen, ¿no? Pues el autoritarismo, al fin y al cabo, es reproducir muchas veces las conductas que ejercen el propio padre y cada vez reproducen porque repiten ese modelo por miedo a él, ¿no? Si me comporto como él me va a tratar mejor, ¿no? Y eso favorece más desconexión, más disociación en los niños, más vínculo traumático y más falta de reconocimiento de ellos mismos de las experiencias de maltrato que sufren, ¿no? En cambio, hay en ocasiones en las que las madres, como os decía, por esa reexperimentación de la violencia se colocan en el lugar opuesto, ¿no? O incluso la misma madre puede oscilar, ¿no? Cuando sufre mucha violencia de una identidad a otra, ¿no? Y entran a una permisibilidad que conlleva a que los menores reproduzcan ellos entonces el rol del padre, que esto sería identificación como la agresión como afecto, pero que esto da igual, y que reproduzcan y repiten al final las conductas del padre sobre la propia madre y se hacen dueños y amos de la casa. No hablo más en masculino porque habitualmente también aquí el género tiene un peso sobre las identidades que obtienen también los propios menores al respecto, ¿no? Hay en muchas ocasiones además que vemos como las mujeres durante todo el proceso, incluso de las denuncias y demás, que intentan poner cierta ley del silencio, no reconociendo la violencia que han sufrido estos niños por la idea que tienen de que si no hablan de lo que han sufrido como que les van a proteger, cuando muchas veces pues sucede todo lo contrario, ¿no? Pero es al final la mente y a través de la disociación lo que les ayuda a desconectarse de ahí para poder tirar para adelante y negar un poco la situación incluso frente a la que han podido vivir sus hijas y sus hijas. Pero por último, y esto siempre que hablo sobre las madres me parece muy importante que lo pongamos en el centro y no lo olvidemos jamás, que tengamos en cuenta quién es el último responsable, incluso de las conductas de la propia madre, ¿no? Que no deja de ser el padre y a través de la violencia cómo coacciona la mente de la madre y favorece a que invalide las capacidades de cuidado que estas madres tienen, ¿no? Claro, ahora es interesante que pensemos
sobre los padres maltratadores, ¿no? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? ¿Qué pasa con la paternidad? Y aquí, más que hablar de la experiencia, que también os podría hablar, porque al final yo soy un poco el cortafuegos de estos hombres, porque yo soy el primero que les cojo el teléfono cuando llaman al servicio, me interesa mucho más que hablemos sobre las investigaciones que hay. Ya os he mencionado antes una, pero para poder entender un poco desde dónde se acercan estos hombres al cuidado o al encuentro, por ser más claros, de sus hijas y de sus hijos, ¿no? Como os decía antes, Salisbury y Hadolf planteaban que 2/3 partes de los padres con sentencia condenatoria por violencia de género reconocieron que sus hijas e hijos habían estado expuestos por lo menos a esta violencia, pero solo el 10% de estos hombres reconocía que esa exposición a la violencia hubiese tenido algún tipo de consecuencia en ellas y en ellos, ¿no? Y esto es lo que os decía antes de la normalización de dicha violencia y la normalización y la legitimización que tiene incluso a nivel cultural de a ejercer la violencia sobre mi hijo favorece en la propia educación, o ejercer la violencia sobre mi mujer es algo normalizado y no pasa nada, ¿no? McCloskey, que era la otra investigación que también os nombraba antes, y aquí no, para nombrar la violencia vicaria, planteaba que el 65% de los maltratadores amenazaban a las mujeres con dañar o raptar a los hijos si ella les abandonaba, ¿no? Como la instrumentalización para poder controlar la vida de las mujeres es habitual. Y luego ya investigaciones que se han hecho con mujeres de Bibil, Baif y Sullivan nos plantean que el 88% de ellas reconocieron que sus exparejas habían hecho uso de los menores con intención de controlarlas, o así lo sentían ellas, ¿no? El 70% de ellas también decían seguir de que sus maridos instrumentalizaban a los niños para seguir en la vida de ellas, el 69% que mantenía una relación con los hijos para obtener información sobre ellas, el 47% decían que estos hombres trataban de poner a los hijos en contra y el 54% de servirse de ellos para convencerles de que retomasen la relación. Bueno, no, creo que son datos que no dejan duda de que la motivación de estos hombres está lejos del cuidado, ¿no? Y lejos de la genuinidad de recoger las necesidades básicas de sus hijas y de sus hijos. Bueno, hay alguien que me puede decir, ya, pero hay hombres que se pueden recuperar, ¿no? Y que pueden recuperarse de la violencia a la que han estado expuestas o sea, que han ejercido ellos, ¿no? Bueno, aquí también me gustaría ver más investigaciones de Jacobson y Gottman que coinciden también con las de Bonino y que dicen que solo el 25% de los hombres que deciden de forma voluntaria y pagando un tratamiento psicológico reducen algunas de sus conductas violentas, ¿no? Creo que no son datos para desechar y son datos para tener muy en cuenta a la hora de poder repensar en qué lugar y en qué posición tienen que colocar la paternidad o colocan la paternidad estos hombres, ¿no? Y además, en las ocasiones en las que estos hombres tienen nuevas parejas, habitualmente estos hombres reproducen la violencia contra esas nuevas parejas y estos menores reexperimentan esa violencia en las visitas que sufre con estas mujeres con o esas nuevas parejas a través de estos hombres, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya, si os parece, a las consecuencias más psicológicas. A ver cómo voy de tiempo. Vamos bastante bien, creo que nos va a dar tiempo a que podáis hablar y a participar, ¿no? ¿Cuál es, a mi juicio, una de las consecuencias más habituales que vemos en estas niñas y estos niños? Principalmente la desorganización que desarrollan en la forma de apegarse con sus figuras de apego, principalmente la que traen con su padre, pero que en muchas ocasiones despliegan también tanto con su madre como en la medida en la que se vinculen con nosotros como profesionales. ¿Y esto qué quiere decir, no?
cuando una figura de apego, una madre o un padre, no puede satisfacer las necesidades de la criatura, el bebé empieza a tener como una idea sobre el apego, sobre la expectativa del cuidado muy desorganizada, ¿no? Por un lado, estos niños y estas niñas van a desconectarse de sus propias necesidades físicas porque no ha habido alguien que de forma coherente se las ha, digamos, cuidado o calmado, ¿no? Por otro lado, van a desconectarse de su propio cuerpo para poder sobrevivir a las situaciones de desorganización que tiene la expectativa de una relación de maltrato, ¿no? Y en una relación tan importante como es la de el cuidado de un padre hacia una niña o un niño, hacia su hija o hacia su hijo, ¿no? Además, el propósito, la intención y la dirección del propio cuerpo de los niños se desconecta, es como que constantemente zozobran ante las decisiones que tienen que tomar porque no se les ha construido una mente, ayudado a construir una mente en dirección de tener en cuenta sus propias necesidades. Siempre van a estar pendientes de las necesidades de su padre para sobrevivirle al maltrato que les puede ejercer, ¿no? Por lo tanto, la persona que cuida, que esto es una de las cosas que más daña la mente de estas criaturas, es percibida como peligroso, imprevisible y angustioso. Porque además hay en ocasiones que incluso, y digo por desgracia, porque por desgracia en ocasiones estos hombres también tienen conductas de cuidado. Entonces, la falta de expectativa de saber qué es la forma en la que me va a responder mi cuidador principal va a favorecer a que voy a estar con una expectativa completamente desorganizada frente a quien me tiene que cuidar. Y eso va a tener un impacto directo en sobre cómo yo me veo, cómo yo me siento y lo que necesito yo sobre mí mismo, porque me va a desorganizar la propia mente, ¿no? Y ese modelo relacional va a extrapolarse al resto de las relaciones. Por eso el resto de las relaciones también van a poder volverse aterrorizantes y las estrategias de apego de cuando yo me siento solo, me siento angustiado como niño o como niño y acudo a esa figura de apego para sentirme seguro, se van a romper, ¿de acuerdo? Y estas conductas van a aparecer constantemente desorganizadas y desorientadas, ¿vale? Y esto es lo que os decía. A veces es más fácil para estas niñas y estos niños cuando el padre que ejerce la violencia tiene muy pocas habilidades de cuidado y únicamente se relaciona desde la violencia, porque entonces casi no da pie a que se construyan vínculos de apego reales, porque vas a verlo únicamente como un ser amenazante que entra por la casa, pero que no tiene conductas en momentos de cuidado. En cambio, aquellos padres que hacen esta doble mensaje ejercen mucha más desorganización en la mente de sus hijas y de sus hijos, porque además a estas niñas y estos niños luego incluso les cuesta más separarse de estos padres que cuidan a la vez que ejercen la violencia, ¿no? Claro, el apego desorganizado, por lo tanto, va a tener un efecto en los propios niños, en el que va a favorecer a la desregulación del afecto y de los propios impulsos, ¿no? Va a favorecer a que estas niñas y estos niños tengan conductas autodestructivas, una desregulación de la ira, una, digamos, percepción de sí misma completamente incoherente, una alteración en las relaciones con los demás por esa expectativa de que el otro puede ser atemorizante o aterrorizante a la vez que cuidador, ¿no? Por lo tanto, el significado general de las relaciones y de la vida va a ser muy confuso y muy gris, ¿no? Van a crecer en una a priori completamente con la expectativa de que el otro es amenazante, de que te pueden hacer daño y de que la vida tiene un sentido sumamente gris o oscuro, ¿no? Y niñas van a estar constantemente fluctuando por diferentes identidades, generando al final una falta de cohesión en su propia identidad. ¿Y cuáles son esas identidades, no? Pues por un lado
van a poder favorecer a reconocerse a sí mismos como víctimas. En ocasiones, incluso en consulta, lo vamos a ver, como pueden contarte, pues este fin de semana mi padre ha ejercido la violencia, me ha hecho sentir mal, etcétera, etcétera. Van a ser ellos mismos los que en momentos van a reproducir, como veremos después en muchas ocasiones cuando vuelven de las visitas con las madres, esa misma conducta que han aprendido del padre. Va a haber en situaciones donde la imagen, ¿no? Típica del niño que se pone o la niña entre la madre y el padre para proteger a su madre, ¿no? Y estos mismos menores, que es lo interesante, o un mismo niño, una misma niña puede fluctuar en un mismo día por estas tres mismas identidades, ¿no? Y esto lo que evoca al final es una falta de coherencia en cómo tienes que ser tú mismo, ¿no? Os he puesto aquí el cuadro de Magritte, ahora que además la exposición estaba aquí en Madrid, en el Reina Sofía. Este cuadro no estaba, pero me parece sumamente interesante, porque eso sí que lo recoge la exposición. Magritte, cuando era niño, su madre se acaba suicidando, ¿no? Y uno de los cuadros que pinta años después es este, ¿no? Que me parece como sumamente significativo, ¿no? Un adulto con cabeza de bebé sosteniendo a un bebé con cabeza de adulto. Probablemente quizás esto que es cierto del sentido de cómo se pudo sentir el propio Magritte a lo largo de su infancia con esta madre deprimida, y que hay personas que hablan de que el propio padre pudo ejercer también violencia sobre la propia madre, y que al final Magritte no dejaba de ser un menor víctima de violencia de género, ¿no? ¿Cómo consiguen estos hombres construir estos modelos relacionales o estos vínculos de apego desorganizados con sus hijas y sus hijos? A través del vínculo traumático, ¿no? Y eso se da a través de inducir terror, controlar, sentir, y además así los van a sentir estos niños y estos niños, que su mente y que su cuerpo depende exclusivamente de su padre, ¿no? Ejercen, por lo tanto, la violencia y la depravación física y psicológica para que se sientan completamente las víctimas, las criaturas dependientes de sus padres, de su padre, y de que a través de él tienen que vivir la vida, ¿no? Aislándolos también, y todo eso va a favorecer a que estas niñas y estos niños ya necesitan, siendo unas criaturas dependientes, una necesidad para sobrevivir de estos hombres, pero en estos casos como de una forma mucho más, digamos, acentuada, más allá de la etapa evolutiva correspondiente a la que estén, ¿no? Y eso va a favorecer a que estos niños van a vivir completamente desconectados de su propia mente, de sus propias necesidades, de sus deseos, de sus voluntades, al fin y al cabo, y van a estar, y más que un niño, ¿no? que tiene que estar mucho más centrado en sí y estar menos pendiente del entorno, esos niños van a vivir por y para su padre, intentando constantemente adivinar cuál es la expectativa de él para ellos poder sobrevivir y ella sobrevivirle a él. ¿Qué quiere decir eso? Que van a desconectarse, como os decía, de todo su mundo interno, de sus voluntades, de sus deseos, de lo que ellos quieren y ellas quieren, para poder ir sobreviviéndole. Esa famosa palabra dentro del mundo de la psicología del maltrato, disociación de uno mismo, va a favorecer, e introyección, que es introducirte en la mente del maltratador, va a favorecer una desorganización constante en la propia mente, ¿no? ¿Y qué efectos va a tener también? Esto lo vamos a ver en el sistema de la mente, ¿no? Aquí me gusta siempre hablar de Porges, que es un neurocientífico que habla de el impacto de la violencia en el sistema nervioso, ¿no? Creo que el poder entenderlo así también nos ayuda a darle una explicación también orgánica al propio trauma y al propio maltrato infantil. Cuando las niñas y los niños viven en un ambiente del hogar, en unos sistemas de apego seguros y que les dan una sensación de estabilidad,
van a tener una zona óptima, la zona intermedia de la diapositiva, como muy amplia, donde a pesar de que incluso lleguen situaciones de cierto estrés, van a aprender rápidamente a poder manejarlo y a poder incluso desarrollar capacidades de regulación de las emociones mucho más potentes. ¿Qué sucede en los casos de la violencia, ¿no? Pues que esta zona óptima suele ser mucho más estrecha y la sobreexposición al maltrato y a la expectativa de que te van a tratar mal va a hacer que estas niñas y estos niños crezcan con el sistema nervioso autónomo simpático muy activado y por lo tanto ante cualquier situación, aunque sea niña, va a hacer que se hiperactiven y por lo tanto el margen de tolerancia a la frustración vaya a ser mucho más estrecho. Y la respuesta ante el salir de la zona óptima e hiperactivarse va a hacer que o tengan rabietas, o se quieran marchar corriendo, o se cabren, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en las situaciones más terribles, ¿no? En aquellas en las que, por ejemplo, los niños están expuestos a la violencia del propio padre y ya no aprenden a no tener ningún tipo de salida a ella? Pues la respuesta tiende a una vez que la hiperactivación no les ayuda a poder protegerse de ahí, a desactivarse por completo, a hipoactivarse y bajar abajo, ¿no? Donde el sistema nervioso parasimpático entra en acción y se quedan completamente inmovilizados, ¿no? Desde otras corrientes de la psicología hablaríamos, por ejemplo, de la indefensión aprendida, ¿no? Claro, todo esto además, que Porges lo planteó como unos sistemas defensivos ante el trauma, Van der Kolk, que en su libro El cuerpo lleva la cuenta, lo investiga a través de la neuroimagen con personas que han sufrido flashbacks. Y es muy interesante lo que investigó este hombre, ¿no? Lo que demostró en el año 2014. Por un lado, el sistema límbico, que es como la parte subcortical, la parte, digamos, de dentro del cerebro que se dedica a la gestión de las emociones, cuando las personas que entraban en las resonancias magnéticas y se les evocaba que tuviesen flashback, se activaba mucho ese sistema límbico a través de la amígdala. También el tronco cerebral, como la parte más primitiva del cerebro, también quedaba sumamente activado. En cambio, era muy llamativo, y esto es algo que ha dado un paso importante para poder entender cómo podemos trabajar con estas criaturas o con cualquier tipo de víctima que sufre flashbacks o experiencias traumáticas, como la parte más compleja o más elaborada del cerebro, que es el córtex cerebral, ¿no? la que es exclusiva o genuina de los humanos, queda se reduce el funcionamiento en más de un 90%, ¿no? Y era muy llamativo incluso cómo la parte del área de Broca era donde más se visibilizaba esto a través de las resonancias magnéticas, ¿no? Por lo tanto, intentar elaborar el trauma a través de la palabra exclusivamente, vamos a ver que va a quedar sumamente corto, porque incluso la reexperimentación hace que esa capacidad se inhiba, ¿no? Vamos a tener que introducir formas mucho más primarias como el cuerpo, como las sensaciones sensoriales, para poder elaborar desde ahí toda esta parte que hace que se pongan en activación las partes más primitivas de nuestra mente y de nuestro sistema nervioso, ¿no? Por lo tanto, y por eso mismo, la reexperimentación del trauma, o la experimentación, no tiene por qué ser hace que se pongan en funcionamiento las partes más primitivas, y el simbolismo, la capacidad simbólica, la capacidad de elaboración más humana quedan completamente inhibidas, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con estas niñas y con estos niños, bajo la expectativa de que nos relaten qué es lo que les ha pasado cuando, por ejemplo, han estado el fin de semana alterno con estos hombres, ¿no? Eso pone de relieve que esta situación hace que realmente estos niños y estas niñas tengan muchas más dificultades para construir un relato
desde lo simbólico para explicar lo que les ha pasado, ¿no? Porque ahora ya incluso la neurociencia nos lo demuestra, ¿no? Y Van der Kolk, una de las cosas que hizo que me parece sumamente interesante es construir, ¿no? Como en una categoría diagnóstica que por desgracia todavía en el DSM-5 no se ha incorporado, sí que se ha incorporado el CI-11, que es el trauma en el desarrollo, ¿no? Que sería, al fin y al cabo, diferenciar las experiencias traumáticas del estrés postraumático normal, pues las experiencias de un terremoto, incluso una violación por una persona que no conoces, o un ataque terrorista, a esas experiencias traumáticas que se van repitiendo en el tiempo y que las ejerce una figura de apego. El efecto es completamente diferente y poder construir una categoría diagnóstica nueva con este patrón o con esta sintomatología favorece a poder reconocer con una categoría diagnóstica el hecho de vivir ciertas experiencias traumáticas en el vínculo de apego, como es lo que le sucede a las criaturas de las que estamos hablando, ¿de acuerdo? No os lo voy a leer porque luego yo os pasaré las diapositivas y podéis leerlo por vuestra cuenta, lo que es la sintomatología per se, ¿vale? Y ahora me parece interesante, en relación a lo que os planteaba al principio de la modificación de la ley, en el artículo 94 del Código Civil y del impacto que tienen las visitas con estas niñas y estos niños, que nos paramos a pensar un poquito en qué sucede con estas criaturas que a través de los fines de semana alternos, de las tardes intersemanales, de la mitad de las vacaciones escolares, se van a convivir con estos hombres que ya tienen una orden de alejamiento o se les ha condenado por violencia de género, o la mujer ha conseguido separarse sin interponer denuncia, pero es víctima de violencia de género. Pues hay un patrón generalizado que hemos visto a lo largo de los años en nuestro servicio y que se repite constantemente y que favorece un poco la detección, ¿no? Y también cómo trabajar con las propias madres estas 4 fases que vemos que se repiten constantemente. Uno, en un primer momento, cuando regresan de esas visitas, regresan en un estado de desconexión y tardan algunos menores minutos, otros horas y otras incluso días en volver a poder salir de ese estado disociativo, ¿no? Y pasan a manifestar el malestar a través de la violencia, principalmente contra la madre. También veremos que se pueden comportar de forma violenta contra sus iguales, contra sus hermanas, contra sus hermanos, pero principalmente el foco, y luego veremos por qué, suele ser la madre, ¿no? Es habitual que nos encontremos que al segundo, tercer, cuarto día, ¿no? La madre nos diga en consulta que juega. Pepito, a partir del miércoles, después de que el domingo haya vuelto de estar con el padre, empieza a ser el niño que es, ¿no? Y entra como en una fase más meseta, ¿no? Donde empieza a estabilizarse un poco, para que ya la última fase sea la expectativa, la reexperimentación de la violencia, ¿no? Y entonces aparecen diferentes sintomatologías que veremos después. Vamos con esta primera fase un poquito de forma más profunda, porque sí que es interesante y que podamos pensar qué es lo que les pasa, ¿no? Cuando las menores y los menores regresan de estar con un maltratador, muchos de ellos, como veíamos antes en la diapositiva del sistema de la mente, vienen desactivados, hipoactivados, ¿no? Con lo que hablábamos de la indefensión aprendida, como con el único deseo de salir hacia adelante y volver a su hogar, ¿no? Van a ser robots que van a dar respuestas autómatas y van a estar completamente aletargados, ¿no? Van a volver en muchas ocasiones muy ensimismados, muy mirados para adentro, porque han estado tan expuestos a la mirada del padre y en esa necesidad de intentar adivinar constantemente lo que ese padre quería para ellos no sufrir y ellas no sufrir, que todo el rato van a estar desconectándose de sí mismos y van a parecer que están en la luna de Valencia, ¿no?
Eh, es cierto, y esto es algo que he hablado mucho con las compañeras y los compañeros de los puntos de encuentro, que a veces la disociación puede pasar inadvertida con una respuesta adaptativa, ¿no? Esas criaturas, y hablo de cuando la entrega recogida está en los puntos de encuentro, en el que ante la pregunta de la técnica del recurso, la respuesta del menor o de la menor es todo bien, ¿no? Claro, su necesidad de salir del contexto de violencia, y estas criaturas no dejan de asociar en muchas ocasiones el punto de encuentro al padre, hace que si ellos van a dar una respuesta de ha ido mal, voy a quedarme aquí más rato y voy a tardar más en volver a mi hogar, a la casa de mi madre, que es donde me puedo sentir seguro, ¿no? Y por lo tanto todo eso va a favorecer un estado de disociación significativo. Por eso, ojo, ¿no? A esas respuestas de bien, no hay ningún problema, porque puede por detrás esconder una necesidad de huir hacia adelante para salir de allí, ¿de acuerdo? Pasaríamos a la siguiente fase, que en muchas ocasiones pasa ese mismo día al de unas horas o al día siguiente, en el que pasamos, y aquí pongo, ¿no?, de la identificación de agresor-conferencia a la de análisis. Sin entrar en cuestiones psicoanalíticas, pasamos de que el niño o la niña pasan de estar constantemente teniendo que adivinar lo que el padre quiere a poder empezar a centrarse en ellas o en ellos para poder sacar el malestar que llevan dentro, ¿no? Entonces, en ese momento, la forma, por un lado, en la que han aprendido los últimos días que han estado con el padre a manifestar el malestar es a través de la violencia. Entonces, reproducen la violencia que han aprendido, que eso es como la forma en la que hablaría Ana Freud, que da igual esto, pero lo que es la identificación con el agresor, que sería diferente a la dependencia. Y van a, por otro lado, a reproducir esas conductas directamente contra la madre. Pero no solo es un aprendizaje repetitivo el hecho de que saquen este malestar en forma de violencia. Lo que hemos visto es que por la violencia vicaria, el que por un lado estas criaturas oigan por parte del padre, tu madre es una zorra, le voy a arrancar el cuello, ese fin de semana alterno, esas vacaciones en verano, va a favorecer no solo a luego querer ellos repetir lo que el padre ha dicho, sino también a sentir que su madre es un ser vulnerable y que ellos y ellas son seres muy vulnerables que están expuestos a esa violencia. Entonces, esta criatura, ¿cómo va a revalidar la seguridad en la relación con su madre o con ellos mismos o con ellas mismas que se sienten muy vulnerables? ¿Cómo van a poder volver a sentir en esa mente, en esa cabecita, que hay esa seguridad? Pues principalmente a través de poner a prueba a esa madre y a poder sentir que esa madre va a poder responder a pesar de que ellos se comporten de forma inadecuada o violenta. Por lo tanto, la violencia también va a tener una puesta en marcha del apego del niño o de la niña para sentir que su madre le va a cuidar por muy mal que se porte, por muy mal que esté, por todo lo que trae de casa del padre. ¿De acuerdo? Y como os decía, después pasaríamos a esa tercera fase, a la etapa meseta, donde a los 2 o 3 días del retorno a las visitas empiezan a poder estar más tranquilos, ya empiezan a sentir de forma genuina esa seguridad en la relación con la madre, entonces esa necesidad de retar a quien sentían más vulnerable y más débil desciende y por lo tanto no necesitan poner a prueba a la figura de apego constantemente, ¿no? Claro, y ya por último pasamos a la etapa anticipatoria, ¿no?, en la que las criaturas al acercarse a la fecha de las visitas empiezan a sentirse mal, empiezan a hacer manifestaciones, muchas de ellas somáticas, ¿no?, en forma de diarreas, náuseas, vómitos. Vemos como, por suerte, digo por suerte porque muchas veces lo orgánico es una forma de defensa también ante el poder volver a las visitas con el padre porque se ponen malitas, ¿no? Y malitos ante
ante el volver a las visitas con ellos, ¿no? Y por otro lado, toda la sintomatología más en forma ansiógena, como de ataques de pánico, crisis de ansiedad, se hacen pis en la cama, tienen pesadillas, terrores nocturnos, que también favorecen mucho todos los cuadros del ámbito más de la ansiedad en la sintomatología que sufren las niñas y los niños, ¿no? Bueno, y esto es a grandes rasgos lo que vamos a poder ver a través de lo que las niñas y los niños nos cuentan o las propias madres. Pero también es interesante poder valorar lo que te cuentan desde el colegio, desde el instituto, o dar herramientas a los recursos de educación que puedan tener para que puedan reconocer que estas criaturas están expuestas a esta violencia a lo largo de esos fines de semana alternos o mitad de las vacaciones, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo va a haber conductas muy diferenciadas de un lunes a otro, de cuando vuelven de estar con la madre a cuando vuelven a estar con el padre. Suele ser habitual que cuando vuelven a estar con el padre vuelven ensimismados, o ya han pasado a la siguiente fase y están más rebeldes, más agresivos, pueden estar más desorientados, con más labilidad emocional, más capacidad de llorar, con mucha más dificultad para mantenerse en la zona intermedia que hablamos del sistema de la mente, hiperactivarse por esa exposición a la violencia que les ha hecho y por lo tanto tienen más dificultad de concentración, de quedarse sentados en la silla, etcétera, etcétera, ¿no? Se muestran además en muchas ocasiones más agresivos en clase, tienden más a utilizar las estrategias para poder alimentar su autoestima de forma dañina, como hacerse el bufón en clase, interrumpir al profesor o a la profesora, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellas niñas que cuando vuelven de estar con el padre, y esto es algo muy significativo, que tienden a no querer relacionarse con ningún varón, ni tan siquiera con los niños varones de la clase, ¿no? O incluso aquellas niñas o niños que hacen la respuesta contraria y hacen las hiperadaptaciones o el ser sumamente responsable, ¿no? Porque aquí sí que vamos a tener que tener en cuenta como dos formas de manifestar el malestar que se va a dar en estas criaturas. Por ejemplo, en relación a las tareas o al estudio o puramente a lo académico. La gran mayoría, pero no van a ser todos ni mucho menos, tienden a tener mayores dificultades en lo académico cuando están con el padre, porque el padre tiende a ser más negligente, no se sienta con ellos a estudiar, etcétera, etcétera. Y cuando vuelven a estar con el padre por esa situación de estrés, tienen más dificultades para poder centrarse y poder mantener la atención en lo académico. Ahora bien, hay un porcentaje importante de niñas y de niños que sucede lo contrario, ¿no? Que como con la madre necesitan constantemente retar y llevar al extremo la relación, tienden a no hacer las tareas con ellas, a no intentar estudiar lo mínimo posible, y en cambio estos padres hablan de que sus hijos con ellos no tienen ningún problema. No, te dicen, no, mi hija y mi hijo conmigo hace los deberes, se sienta, sería como, por hacer un paralelismo, como el síndrome del niño soldado, ¿no? Esas criaturas que acuden al padre y, como hablábamos antes, identifican a la expectativa lo que él quiere, y como el padre a través del vínculo traumático, del miedo, del terror, los manejan como si fuesen marionetas, los niños se sientan, hacen la tarea y no tienen ningún problema, ¿no? Bueno, y por eso es importante que veamos estas dos, digamos, situaciones opuestas, pero que no por ello quiere decir que no estén sufriendo la violencia. Y en secundaria, por no agotar el tiempo con esta parte, pues sería un poco similar, pero más adaptado a la parte que tiene que ver más de la adolescencia, ¿de acuerdo? Me gustaría, para acabar los últimos 20 minutos, dedicarlos a ciertos diagnósticos que se hacen o que deberíamos de ponernos en cuestión en relación con esta
esta población que atendemos, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota cuando hablo de esto. Si hay alguna de vosotras que me ha escuchado alguna vez, seguro que la ha escuchado, pero me parece importante poder contárosla, y es en una ocasión hace ya más de 10 años estaba yo, iba a tener por primera vez, iba a tener la primera cita con una madre que acude a consulta y me cuenta que venía del pediatra y venía ella con el diagnóstico que le habían hecho del colegio del TDAH, ¿no? Y entonces venía ya, la pediatra la había derivado, le había hecho el volante para derivarla a infanto-juvenil, pero ya para empezar y no esperar a la cita con el psiquiatra, ya la propia pediatra le había transcrito el metilfelinato, ¿no? La medicación habitual que entra dentro de la familia de las anfetaminas que se les da a las criaturas en ocasiones que están diagnosticadas de TDAH, ¿no? Lo interesante es que empiezo un poco a indagar sobre la historia de vida del menor, que en aquel momento tenía 10 años, y me cuenta la madre que el niño, cuando tenía apenas meses, el padre le clavó un cuchillo en el cuello a la madre, que por suerte no la mató. De hecho estaba conmigo contándome en ese momento la situación, pero que eso había evocado a que el hombre ingresase en prisión, y que hasta meses antes de esa primera cita de la madre conmigo, el niño no había mantenido ningún tipo de contacto con él, ¿no? Es llamativo cómo el niño, cuando ya le van a dar el tercer grado al padre, empieza a mantener, se le dice que va a empezar a mantener una serie de visitas con su padre, un ser completamente desconocido que había hecho lo que había hecho cuando el niño tenía meses. Y yo le pregunto en qué momento empieza el niño a tener dificultades en el colegio para eh, eh, mantener la atención, y por lo tanto que desde el equipo de orientación le hicieran este diagnóstico, ¿no? Y como si le hubiese preguntado una cosa súper rara, me dice, pues sí que tiene que ver, tal, ¿no? Entonces empezamos a valorar que igual ese diagnóstico, esa dificultad de mantener la atención y estar tan movido y no poder estar quieto en el pupitre tenía que ver más igual, ¿no?, con lo que hablábamos antes del sistema de la mente, de poder estar regulado emocionalmente, porque estaba reexperimentando el trauma, reencontrándose con la persona que casi asesina a su madre, ¿no? Y este ejemplo os lo cuento porque es extrapolable a muchos otros, igual que Felipe habla de la obesidad y de las mórbidas y las experiencias adversas en la infancia, pues muchos de los diagnósticos que se les hace a estas criaturas, quizás si tuviesen cierta sensibilidad con el trauma en el desarrollo a través de un vínculo de apego, se podrían poner en cuestión, ¿no? Podríamos introducir el DSM o cualquiera de los manuales completos, ¿no?, de infanto juvenil. Y por último, sí que me gustaría, como os decía, ¿no?, dedicarle los últimos 15 minutos a hablar sobre el síndrome de alienación parental, ¿no? Porque me parece que es una cuestión que dentro de la población que atendemos está muy en boca en los juzgados y que no podemos negar, ¿no? Para hablar del síndrome de alienación parental es importante conocer a quien lo creó, ¿no?, que fue este hombre, el médico Richard Gardner, ¿no?, estadounidense. Nació el 28 de abril del 31 en Nueva York y se suicidó a los 72 años en Nueva Jersey. ¿No es interesante que conozcamos también la trayectoria de vida, por lo que hablábamos al principio, que os hablaba yo de mí mismo, ¿no?, del conocimiento situado y de lo que tenía que ver eso sobre cómo construimos nuestro propio relato, en qué lugar nos colocamos y demás, ¿no? Yo, si no llevase los años que llevo atendiendo a víctimas de violencia de género y demás, probablemente tendría un relato muy diferente al que os estoy contando, y quizás la sensibilidad de género no sería tal, ¿no?, por la posición de hombre que tengo, ¿no? Conocer también la historia de vida de Gardner favorece también a entender el síndrome, o el supuesto, por ser más honestos, síndrome que intentó crear y que por desgracia ha tenido o tiene un valor en muchos ámbitos todavía muy importante, ¿no?
como os decía, fue un médico general que se autodefinió como psicoanalista, aunque hizo una crítica grande a la corriente e interpretó el psicoanálisis de una forma sumamente extraña, ¿no? Para empezar, equiparaba la sexualidad a la genitalidad y no diferenciaba la sexualidad infantil de la adulta, ¿no? Tiene una visión muy darwinista llevada al extremo, ¿no? Donde la supervivencia de la especie tenía que prevalecer sobre todo, y para eso interpretaba la mente de forma muy, ahora, como veréis a continuación, ¿no? La mayor parte de su vida trabajó como perito de parte, en especial en divorcios contenciosos para la defensa de padres que estaban acusados de incesto y de abuso sexual. En su libro titulado, yo me he leído gran parte de la obra de él y es, bueno, peculiar por no decir otra cosa, ¿no? En uno de los libros titulado Una teoría sobre la variedad del comportamiento sexual humano plantea una serie de ideas que me parecen interesantes a que pensamos, ¿no? Estaba en desacuerdo, por un lado, con los términos como natural y natural en relación y antinatural en cuestiones de conducta sexual. Y en esta perspectiva darwinista entendía el sexo como una máquina de procreación y que la importancia era que cuanto antes fuese ejercitada esa máquina, más rendimiento se le iba a obtener y por lo tanto más facilidad se iba a dar en la reproducción en la especie. Por lo tanto, él planteaba que el que los niños y las niñas fuesen expuestos a conductas hipersexualizadas en la infancia favorecía la reproducción de la especie y lo veía francamente beneficioso, ¿no? Esto es uno de los, entre otros, los planteamientos que hacía, ¿no? Pasamos ya a cuando habla del síndrome de alienación parental, y este es el diagnóstico que él hace. Y dice que es un trastorno, lo leo literalmente porque luego a través de la definición que él mismo hace es la crítica que yo más voy a hacer, ¿no? Un trastorno que surge principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de las niñas y de los niños. Su primera manifestación es una campaña de difamación contra los padres por parte del hijo, campaña que no tiene justificación. La campaña, esto no lo pone en la definición, pero dice que en la gran mayoría de los casos es de las madres hacia los padres, ¿vale? El fenómeno resulta de la combinación del sistema de adoctrinamiento, la lavada de cerebro de uno de los padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la denigración del progenitor padre, objetivo de esta campaña, ¿no? Y esto es el título del libro donde recoge el título. Y claro, bajo la premisa, evidentemente, porque él principalmente esto lo desarrollaba con personas que habían sufrido o con padres, más bien que habían ejercido los abusos sexuales, que los abusos sexuales en general no eran reales. Y para eso, además, decía que cuando el abuso es real o había violencia de algún tipo, el síndrome de la alienación parental no era aplicable. Lo que pasa que para que el abuso fuese real, él mismo había creado una escala que tenía, digamos, una puntuación y un umbral completamente arbitrario y que si lo lees se te ponen los pelos como escarpias para poder demostrar que ese abuso sexual era real. Pero lo más interesante era qué indicadores aparecían en la escala que pudiesen desmontar los abusos. Y fijaros, que haya síndrome de alienación parental, o sea, si él demuestra que hay síndrome de alienación parental, ya los abusos no existen. O sea, entre el binomio o abuso o síndrome de alienación parental, siempre prevalece interpretar que hay síndrome de alienación parental. O sea, que la madre le ha lavado el cerebro al padre. Que la niña no se sienta culpable. En esos casos, si no se siente culpable, ya no hay abuso sexual. Que madre e hija denuncien el abuso. Como han denunciado y se sienten empoderadas para hacerlo, entonces ya no hay abuso sexual. Que la niña sea asertiva y describa el comportamiento violento o abusivo del padre. Si lo describe, como os digo, tampoco hay. Que la alegación se realice en un contexto de disputa por la custodia. Si en mitad de la custodia la madre descubre que hay abuso sexual, es que eso tampoco existe.
y que la madre haya buscado un abogado o una psicóloga para defenderse. Eso también pone en relevancia de que no hay abuso sexual y que es todo una difamación creada y ayudada por los profesionales que le están asesorando, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento que él plantea para la alienación parental, ¿no? O este supuesto síndrome? Pues fijaros el nombre que utiliza, que yo creo que va muy en la línea de lo que es él, ¿no? Él plantea la terapia de la amenaza, ¿no? Y él, os leo textualmente, en cuanto se diagnostica el síndrome de alienación parental, se debe cambiar inmediatamente la custodia y la tenencia del niño y entregárselo al padre falsamente acusado, sin que tome contacto con la madre. Al comienzo el niño se resistirá, pero pasado un tiempo comprenderá que había sido sometido a un lavado de cerebro y aceptará a su progenitor. También deberá ser cambiado de psicoterapeuta si lo hubiera y solo se restablecerá el vínculo con la madre cuando al cabo de por lo menos 3 meses el niño y el progenitor alienador sean reevaluados por un profesional especialista en SAP que pueda decir si podría restablecer el contacto con ella, ¿no? Y recomienda a las juezas y a los jueces imponer multas a las madres, la pérdida permanente de la custodia y la prisión si esto no se revirtiese, ¿no? Esta es la terapia y la técnica terapéutica tan exquisita de este hombre, ¿no? Desaconseja la terapia familiar tradicional porque la mujer que lava el cerebro a su hijo no es consciente de lo que hace. Se puede comparar a un progenitor alienador, a una madre alienadora, con un gurú de una secta. Para que una desprogramación tenga éxito, el hijo debe ser cortado de todo contacto con el autor del adoctrinamiento, ¿vale? Y es cierto que, por desgracia, actualmente las miradas supuestamente han ido complejizándose en relación al SAP, legitimando este discurso, que es lo que a mí más miedo me da y me ha dado en estos últimos años, ¿no? Hay ciertas desde la sistémica, pero incluso el psicoanálisis, cualquier corriente de la psicología que acepta el SAP, ¿no? Hay otras miradas, como el autor José Manuel Aguilar, que es un forense que escribió mucho sobre el SAP y la custodia compartida, que además, a través del propio discurso de Richard Gardner, sienten que su discurso tiene una objetividad absoluta y lo que hablábamos al principio, una vez más os comento, del conocimiento situado en la subjetividad de cada uno para construir la idea de lo que estamos entendiendo, etcétera, etcétera, eso no existe porque ellos tienen la verdad absoluta, ¿no? Y uno de los libros que escribe este hombre José Manuel Aguilar, es muy llamativo, ¿no? Y fíjate lo que dice en un libro, en este caso de custodia compartida. Si me acompaña en este libro haremos un pequeño trayecto por la realidad, sin ideología. Vamos a leer qué dice la psicología científica de la custodia compartida, en un deseo de saber y entender con el objeto final de poder decidir mejor, ¿no? Como si poder comprender la mente no hubiese un pozo de subjetividad en ninguno de los casos, y más en el caso de comprender las construcciones de la familia, los divorcios y demás. Me parece sumamente atrevido, ¿no? Y que, bueno, que se dijese esto a principios del siglo XX o por el propio Freud, el terapeuta objetivo y etcétera, etcétera, bueno, pero en el siglo XXI, donde tenemos en cuenta que nuestra subjetividad va a estar constantemente condicionando todo lo que evaluemos, me cuesta mucho entenderlo de otra forma, ¿no? Aquí os pongo un vídeo porque luego también Juan Luis Linares, dentro de la sistémica, hace también alegatos como para mí muy burdos, donde intenta, como os digo, dar un manejo más complejo de todo esto, pero que al fin y al cabo no deja de ser algo, a mi juicio, que queda completamente sesgado, ¿no? Y ahora os doy mi explicación, ¿no? En este sentido, ¿no? Primero con datos y luego la explicación un poco más de cómo yo entiendo el hecho de que sí que hay muchísimos casos a través de la violencia, porque esto de poder utilizar a un niño para que odie a la otra parte y no querer saber nada de la otra parte sin violencia, yo no lo entiendo. Lo que pasa es que creo que el margen de comprender la violencia por estas personas que han intentado acuñar este término es muy diferente al que yo tengo, ¿no? Pero vamos un poco con los datos y luego pasamos a que os cuente cómo lo veo yo, ¿no?
Por un lado, ¿qué porcentaje de menores que sus progenitores se divorcian por un juzgado de familia corriente son víctimas de violencia de género? Bueno, pues según el Ministerio de Sanidad, el 76% de los casos de violencia de género, las mujeres no ponen denuncia, ¿vale? Estamos hablando, os decía al principio, que hay 1.600.000 menores víctimas de violencia de género. ¿Cuántos de estos llegan a los recursos, ¿no? Por ejemplo, especializados que tenéis en Torrejón, ¿no? Hay 25.000 o casi 26.000 en el año 2016 hombres condenados por violencia de género. Y ha habido hubo en el año 2016 1.500 mujeres condenadas por violencia doméstica, ¿no? Hacer la comparación o incluso iros a los datos de la Organización Mundial de la Salud, que no es una entidad, digamos, de un feminismo radical que vaya, yo qué sé, queriendo cortar cabezas de hombres o algo así, ¿no? Ni mucho menos. Y ellos mismos, en una investigación que hacen, plantean que el 96% de la violencia ejercida en el mundo tiene rostro de hombre, o lo ejerce el hombre, ¿no? Por lo tanto, yo lo que os quiero plantear o que pensemos vosotras y yo es que hay SAP o hay violencia de género. ¿Y qué quiero decir con esto, no? Como os decía, yo sí que creo y me gusta mucho utilizar el término que acuñó en su momento el psicoanalista Hugo Bleitzmar de colonización emocional. Yo sí que creo que puede haber un progenitor, eso sí, a mi juicio habitualmente hombres, que por poner, por controlar a la madre o por intentar hacer daño más bien a la madre, pueden controlar la mente del niño o de la niña para ponerlo en su contra. Lo que no entiendo y se me hace imposible comprender es que puedas instrumentalizar de esa forma la mente de tu hija y tu hijo sin ejercer la violencia. Porque para poder evocar ese odio hacia el otro progenitor sin ningún tipo de argumentos, es que realmente lo estás haciendo a través o del terror o del aislamiento a través del vínculo traumático. ¿Y quién ejerce la violencia según la Organización Mundial de la Salud, según los datos que os pongo a continuación o según cualquier estadística? La violencia tiene rostro de hombre. Por lo tanto, el controlar la mente de los niños y de las niñas va a ser de forma generalizada más habitual si alguien lo hace por parte de los hombres más que de las mujeres, ¿no? Mira, he acabado incluso 3 minutos o 2 minutos antes de lo establecido, así que os dejo incluso 2 minutos más para que podamos compartir, poder hablar y poder, como os decía, no tener un discurso unidireccional en ese sentido. Gracias por vuestra atención y por esta hora y media de chapa que os he dado. Muy interesante, Pablo, muchísimas gracias. Se nos ocurrían a nosotras unas cuantas preguntas. Antes de que en el chat os animéis a realizar más preguntas, ¿qué te parece si te vamos trasladando el equipo las preguntas que se nos ha ocurrido? Bueno, fenomenal. Yo encantado que lo hagáis como creáis oportuno. Vale. Esto, mira, la primera es que si existen datos de estos hijos e hijas en edad adulta son agresores ellos o bien víctimas de violencia ellas en sus relaciones sentimentales en la edad adulta. Fijaros, hay estudios al respecto y primero empiezo por la segunda pregunta en relación a las niñas que pueden o no reproducir relaciones de sometimiento que favorezcan el no poder reconocer al maltratador. Y sí es cierto que el poder tener experiencias en la infancia de maltrato por parte de un padre puede favorecer a que luego tengas más dificultades de reconocer a relaciones saludables frente a las dañinas o de posibles maltratos. Pero lo interesante de estas investigaciones es que a las mujeres que han tenido infancias saludables con relaciones de cuidado no están exentas de caer en relaciones de violencia por toda la parte que tiene cultural de la idea del amor romántico, de la construcción de las parejas y demás. Por lo tanto, sí. Y sobre
la primera pregunta que me hacías, Nuria, también hay una realidad que vemos incluso a nuestra escala. En el caso de los varones, hay algún caso también de alguna niña, pero habitualmente es los niños varones en el que si no haces un trabajo de fondo, favoreces en las próximas generaciones la normalización de la violencia y a través de la imposición y la legitimidad de esa violencia a través de la figura masculina, porque se sienta amparada por el ámbito familiar, que es en la forma en la que ha aprendido a relacionarse, y por todo lo ha aprendido a nivel cultural y social, ¿no? Tiene como el doble peso en este caso, ¿no? A ver, la siguiente pregunta que se nos ocurría es que nos hablaras un poco desde tu experiencia profesional. ¿Qué factores pueden determinar que un hijo víctima de violencia ejerza violencia sobre su propia madre? Hijo chico. Sí. Varias cuestiones, ¿no? Por un lado, creo que una ya os la he respondido, pero la vuelvo a repetir, y es la propia posición que toma la madre frente al cuidado del niño, ¿no? En tanto en cuanto la madre puede tomar una posición asertiva y de poder y de cuidado seguro y firme frente al niño y pueda, digamos, ser lo más resiliente posible a las experiencias de maltrato que ha vivido, va a favorecer a que el niño tenga que reproducir o vaya a reproducir, no tenga, vaya a reproducir menos esas identidades, porque se va a sentir más seguro y por lo tanto va a poder no tener que poner a prueba ese vínculo, ¿no? En cambio, va a haber situaciones que madres que están muy revictimizadas y demás, que tienen más dificultad de imponer sus capacidades de cuidado, de maternidad, de poner límites, etcétera, etcétera, que esa falta de límites va a favorecer eso. Y después también, evidentemente, está el grado de manipulación, de colonización emocional, como os decía ahora, del padre hacia el niño, ¿no? Va a haber muchos de estos padres que van a seguir utilizando de marioneta para ejercer la violencia contra la madre, y ese nivel de instrumentalización también va a ser un termómetro claro para poder favorecer en qué medida el niño reproduce la violencia contra la madre. Pero para mí, y el más importante, es la sensación de la seguridad en la relación que vaya a sentir a pesar de la violencia a la que esté expuesto. Y claro, o haya estado expuesto. En la medida en la que esa violencia se corta, y eso solo sucede cuando se cortan las visitas, esa necesidad de poner a prueba a la madre desciende, y por lo tanto esa identidad de maltratador en los niños también desciende. Se nos ocurren más. Bueno, han hecho una en el chat, te hago una que han puesto. María Gómez comenta que aparte de intentar que los servicios sociales incorporen la perspectiva de género, ¿qué se puede hacer ante la propuesta de intervención familiar con progenitores separados y donde la madre está en intervención en un servicio especializado de violencia de género? Sí, creo que lo he entendido. ¿La has entendido? Es que estoy en Sí, sí. un ruido un poco... Sí, soy yo, que están haciendo justo una obra aquí. ¡Ah, Dios! He sido yo, he sido yo. Intentaré, Vale, Dios. si vuelven a callarme, que os doy la voz, para que ahora parece que se han callado. Sí, yo, Vale, disculpa. vale. Nada, nada, digo, estoy escuchando un ruido que no puedo ni leer. Sí, ya está, ya se han callado. Que he Vale, tenido que vale. subir el volumen, que yo tampoco te escuchaba, pero creo que he entendido la pregunta. Sí, ¿te la vuelvo a leer o la...? Creo que la he entendido, que me corrija Vale. si no la compañera, si quiere Ujú. entrar. Eh, em, el encuadre, o al fin y al cabo el lugar que ocupan estos hombres en la terapia, es súper importante, y me parece muy pertinente esta pregunta. ¿Por qué? Porque si podemos, en la medida de lo posible, cuando hay una situación de violencia, sacar del encuadre terapéutico o darle el mínimo de poder a estos hombres, vamos a
a compensar la balanza en el que el poder era completamente diferenciado antes. Entonces tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar si queremos meter o no a estos hombres, que estos hombres no cambian, que estos hombres la capacidad de reconocimiento del ejercicio de la violencia es ninguno. Por lo tanto, introducirlos para que ellos cambien es sumamente difícil. Y por lo tanto, el instrumento más potente que tenemos desde los recursos, servicios sociales en el que puedes atender a la familia en general y demás es sacar a estos hombres en la medida de lo posible de ese espacio para quitarles el poder y darle a la madre todo el poder que se le ha restado en el ámbito del hogar o del domicilio, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta que hace María. ¿María ha sido? No te oigo ahora, Nuria. María Gómez ha sido, sí. Sí. Vale, ¿hay alguna relación directa entre saber si la víctima de violencia de género y tener adicciones, entre los menores que han sido víctimas de violencia de género y de mayor de desarrollar una conducta de adicción a tóxicos? Sí, bueno, aquí hay investigaciones al respecto. Toda la persona o todo el menor que está expuesto a maltrato en la infancia, más allá de la violencia de género, va a tener, y además hay muchas investigaciones al respecto, muchas más facilidades de desarrollar trastornos mentales, entre ellos alguno asociado a las adicciones. Te vuelvo a dar la palabra, Nuria, porque está entrando otra vez el ruido y si no me vais a oír fatal. Hacerme otra pregunta y luego sigo respondiendo. De acuerdo. Mira, otra pregunta que se nos ocurría en el equipo, ¿vale? ¿Cómo pueden acompañar las madres cuando los menores se niegan a ir con el padre, pero el sistema les obliga y culpabiliza a la madre si no lo hace? Repítemela, por favor. Vale. ¿Cómo podemos hacer el acompañamiento a las madres cuando los menores se niegan ya a ir con el padre, pero el sistema les obliga a hacerlo? Y encima culpabiliza a la madre si no lo hacen. Vale. Claro, aquí es importantísimo introducir la figura del juez o de la jueza y colocar, y además nosotros incluso en la propia consulta jugamos lo que representa un juez, el poder que tiene y el valor que tiene y dónde está. Y entonces desde ahí poder otorgarle la responsabilidad a quien la tiene, que la decisión al fin y al cabo no deja de tenerla el juez o la jueza correspondiente que ha valorado el que lo idóneo es mantener un régimen de visitas normal, ¿no? Nuria, recuérdame la pregunta anterior que ahora parece que se ha acabado el ruido y retomo. Espera que no te oigo, ponte el altavoz. Jolín, perdón. Sí, ahora sí, ¿no? Es la del consumo, la del consumo que sí que sí. lo has... Fíjate, en ese sentido que no ha acabado, hay muchas investigaciones que incluso demuestran una correlación muy grande en el maltrato en la infancia y mucho bibliografía es escrita al respecto entre los trastornos de personalidad y el maltrato infantil. Cuando tu mente, y aquí voy más al tema del consumo de sustancias, aprende a desconectarse, a disociarse para sobrevivir al maltrato en la edad adulta o en la adolescencia, empiezas a acceder a sustancias que pueden favorecer mucho esa disociación. Pueden ser desde psicofármacos hasta cualquier tipo de droga, alcohol o demás. Y eso va a ser el cóctel perfecto para tú tener que vivir desconectado del propio sufrimiento que te ha hecho vivir las experiencias de maltrato en la infancia. Las terapias psicológicas que se están implementando desde los puntos, ¿qué duración y efectividad deberían de tener? Vaya pregunta. Pues aquí depende. O sea, yo soy de los que cree que si el niño o la niña sigue expuesta a las visitas con el padre, el caso va a ser cronificado de por vida.
porque hay una correlación entre la salud mental de los niños. Y fijaros que esta es la otra derivada, y de las propias madres, que es lo que vemos, ¿no? Y esto aquí entra en la violencia vicaria, que hablábamos al principio. Vemos que en la medida en la que estos niños mantienen visitas con el padre, tardan mucho más en recuperarse y les cuesta mucho más, y las terapias son mucho menos eficaces, pero es que las madres también se revictimizan y sufren mucho más por las experiencias de maltrato que sufren, ¿no? Adriana nos dice, has comentado el caso de un padre que sí reconocía su responsabilidad como agresor y su problemática en la relación y buscó ayuda psicológica. Pero más allá del servicio de salud mental de la sanidad pública, ¿existe en Castilla-La Mancha u otras comunidades? ¿Sabes de algún organismo público especializado para estos casos? De maltratadores. Creo que hay algo, la verdad es que no sé poco. De hecho, los dos recursos que os he hablado, o principalmente el de Luis Bonino, que es el más famoso que hay aquí en Madrid, es completamente privado. Yo soy muy escéptico, de los recursos en los que, digamos, favorece a que se les reduzca la pena o simplemente se les imponga desde el propio juzgado algún tipo de tratamiento, que los hay, ¿no? Porque si no hay una voluntad genuina y propia, el cambio, y ahí a pesar de eso se ve que el cambio solo sucede en el 25% de ellos, cuando es impuesta y no hay ninguna voluntad, pues el cambio creo que es sumamente difícil. La verdad es que había un programa en castellano antes, se llama El Vitruvio, que luego se dejó de haber. Ahora hay uno que creo que lo lleva el Ministerio de Justicia, y que hace grupos con los hombres, pero tampoco conozco demasiado, Adriana? Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. A ver, ¿y cómo el SAP, o sea, a ver, es una pregunta así que ¿cómo crees que ha tenido el SAP tanta repercusión sin haber tenido tanta base científica? O sea, sin haber tenido tanta, no, sin haber tenido ninguna base científica. Mm. Pues Para, porque, ujú, claro, para influir a tal nivel. claro, porque no es una herramienta ideal del patriarcado para poder ejercer la violencia una vez más, ¿no? Y cuando eh, esto es hablando a nivel desde una perspectiva sociológica, ¿no? Pero cuando a las estructuras de poder les quitas el poder, la propia estructura de poder va a construir sus propias defensas para poder seguir colocándose en ese lugar, ¿no? Y fijaros, ¿no? Que en la medida en la que se va normalizando el divorcio, al fin y al cabo se van introduciendo ciertas políticas de igualdad hacia las mujeres, las respuestas de violencia de los hombres van en escalada, ¿no? Y esto además hay investigaciones que demuestran mucho cómo las políticas de igualdad no reducen la violencia, porque los hombres nos sentimos deslegitimados y por lo tanto respondemos de forma más violenta, ¿no? Por desgracia. Totalmente de acuerdo también. Es que en- sigue siendo pues eso, ¿no? Que al fin y al cabo el patriarcado existe en todos los sistemas y Bueno, y ejerce el mismo. en Europa, por ejemplo, eso sí que hay investigaciones al respecto, el índice de asesinato por población a mujeres más alto por hombres, por violencia de género, se da en las sociedades donde, nórdicas, que tienen más políticas igualitarias y de igualdad. Entonces, evidentemente que nadie me malinterprete que no estoy a favor de ellas, ¿eh? No, pero el hecho de poder favorecer cierta igualdad en ese sentido, y poner digamos, el lugar de poder o los beneficios que tenemos los hombres por ser hombres en jaque, hace que respondamos de esa forma, ¿no? María Gómez pregunta, partiendo de la dificultad, imposibilidad de reconducir positivamente a un agresor, ¿es efectivo intervenir con este agresor para que cambie una parentalidad positiva con sus hijos? Pues ya creo que con la pregunta anterior ya respondía en general.
En general, luego habría que estudiar cada caso, creo que no, porque que en la medida en la que a estos hombres del encuadre terapéutico va a favorecer la recuperación si los vamos a empoderar. Carolina dice que existen en los centros penitenciarios programas para reclusos que tienen condenas por violencia de género, pero si la probabilidad de que el agresor cambie su conducta violenta, ¿cuál sería el camino para trabajar en estos programas con el fin de tener mejores resultados? O sea, yo entiendo que me preguntéis por los hombres y es cierto que mi experiencia con ellos es reducida, más que yo soy el cortafuegos cuando me llaman por teléfono en mi servicio. Yo creo que el trabajo tiene que ir más enfocado a las generaciones venideras en reconstruir la identidad de los varones. En las generaciones actuales de hombres que ejercen la violencia, pues mi esperanza sesgada, y aquí también mi subjetividad influye por todos los años que llevo teniendo a víctimas también, pues favorece a que tengo pocas expectativas a que puedan cambiar, ¿no? Consuelo hace una pregunta. En un caso en el que la madre de víctima de violencia solicita evaluación privada de supuesta violencia sufrida por un o una menor por parte del progenitor, con el que existe visitas impuestas en medidas PF, no es paternofiliares, será claro. Si se detecta que está padeciendo esta violencia, ¿cómo puede influir a nivel judicial en la modificación de medidas y qué validez tiene este informe? En el informe privado. Sí. Entiendo qué preguntas. Sí. Bueno, tanto si es en el informe privado como público, yo lo que le animaría es que no nos le soliciten el informe a esa profesional de forma directa como parte, sino que lo intenten pedir como prueba a través del juzgado y que la jueza o el juez pertinente lo solicita a la persona, en este caso a la profesional que está atendiendo por parte privada. Depende de cada juzgado, y soy psicólogo, no soy abogado, tampoco os confiéis tanto en esta respuesta que os doy, pero entiendo que depende de cada juzgado y la interpretación de cada jueza y de cada juez, y principalmente la sensibilidad que tengan, ¿no? Este trabajo también lo hacen los equipos psicosociales de los juzgados, también, ¿no? De realizar... Vale, María Carretero dice que cómo se puede acceder a los recursos convivenciales para madres e hijos víctimas y si existen ayudas económicas. Esto, Nuria, casi como trabajadora social, no sé si tú lo vas a responder mucho mejor que yo, y más en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que creo que es por donde preguntará. Sí, a ver, sí que existe la manera de acceder es a través de los puntos o desde cualquier otro organismo especializado en el trabajo de víctimas de violencia. ¿Existen ayudas económicas? Sí, existen las de la comunidad, existen las estatales y ahora a raíz del último año están las municipales también. Que bueno, eso si quieren más información no lo pueden consultar a través de privado. O sea. ¿Hay diferencia en el daño en los menores por género? O sea, ¿son más los niños los que tienen daños o son más las niñas? Yo no creo que haya más, el daño sea mayor en unos o en otros. Quizá quizá no, eso os lo aseguro porque los números me avalan, se reconocen o nos derivan más varones que niñas. ¿Por qué? Porque la sintomatología sí que aparece de forma diferenciada, ¿no? Y en los miedos, en el caso de las madres, suele ser mayor con lo que planteabais, ¿no? Con tener un hijo maltratador
que tener un perfil de una niña más sometida. Entonces, además, la sintomatología habitualmente, esto no se puede extrapolar a todo el mundo, pero habitualmente en los varones suele ser más externalizante, más trastornos de conducta, conductas violentas, agresivas, etcétera, etcétera. En cambio, en el caso de las niñas, que es un poco más difícil de reconocer y además es más adaptativa al medio, suelen ser sintomatología más internalizante, depresión infantil, ansiedad, y por lo tanto suelen quedar siempre más en segundo grado. En todos los años que llevo interviniendo, siempre se nos derivan más niños varones que niñas, ¿no? No sé si se animan más las compañeras a poner preguntas en el chat. Si no, te agradecerte, Pablo, la disponibilidad y el haber querido compartir con nosotras, con el equipo, esta tarde y contarnos tu experiencia, ¿no? Que es muy, muy válida y muy interesante todo lo que nos has Nada, contado. gracias a vosotras, ha sido la verdad es que un placer, ¿eh? Y además sé que en Torrejón siempre estáis haciendo un montón de cosas, tenéis bastantes recursos y joder, da gusto también trabajar con ayuntamientos que tengan ese punto de sensibilidad y que favorezcan el trabajo con las víctimas de esa forma. Nuria, no te oímos ahora que te has quitado. Sí. Nada, ya no sé si estaría... a ver, espera, que Adriana ha puesto otra cosa. A ver, Sí, acompáñanos, por muy ejemplo. muy buena pregunta. Sí. Lo que pasa es que aquí online, Adriana, mira, más en relación a todo lo que evoca, por ejemplo, una de las cosas que vemos más en las experiencias de separación de los fines de semana alternos y cómo esos sistemas de seguridad en la relación entre las hijas y los hijos y las madres se rompen por esas amenazas, y el simbolizarlo no nos ayuda al pensar sobre ello porque es justo lo traumático. Trabajar desde el cuerpo esa relación para reasegurar eso es muy favorecedor. Y por ejemplo, técnicas que utilizo yo antes de que vayan a irse o un mes o el fin de semana con el padre, ¿no? Pues por ejemplo, ponemos a las madres con las manos boca arriba, los niños apoyan las manos y les pedimos que los niños se concentren mucho mientras tienen las manos apoyadas en sus madres, en el calorcito que les van transmitiendo esas manos. Y que en la medida en la que van sintiendo ese calor y se sienten seguras y seguros, puedan ir poco a poco separando esas manos y sintiendo el calor que ha quedado en sus manos que les ha transmitido la madre, para saber y sentir que cuando ya empieza a desaparecer pueden volver a sentir ese calor volviendo a colocar las manos y así hacerlo durante unos minutos. Eso mismo, por ejemplo, sería extrapolable a las espalda con espalda, siendo la madre quien sostiene la espalda del niño y el niño se separa en la medida en la que siente el calor para poder volverse a apoyar cuando el calor desaparece. No sé si como ejemplo, por ejemplo, te sirve, Adriana. Nada, pues vamos, es un ejemplo muy bonito y muy chulo. Nada, es daros las gracias y vernos ya la semana que viene a la misma hora, a las 4, con la ponencia que nos va a hablar Olga Barroso y es sobre herramientas de intervención con hijos e hijas de mujeres de víctimas de violencia de género. Os esperamos para que paséis muy buena semana y os esperamos la semana que viene, a la misma hora. Y os Muchas animo gracias. os animo a que escuchéis a Olga porque es fenomenal. Es buena. Es muy buena potente. Sí. Es ponente. Bueno, Pablo, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Un Venga, abrazo. un abrazo. Adiós. Hasta luego.